ahora sí a entrar a el estudio de las diferentes cartas, pero no lo vamos a hacer de manera sistemática, sino que más bien, porque el tiempo no nos alcanzaría, lo que vamos a hacer es tomar determinados temas que son enseñados, discutidos en las epístolas, y vamos a tratar de aplicarlos a nuestra propia realidad, a la realidad de la vida de nuestra propia iglesia. Ese es el desafío que nosotros queremos hacer. Simplemente queremos volver a estimularlos a entender que las cartas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento en realidad son un medio que tanto Pablo como Pedro, como Juan, como Santiago, como el mismo Judas y su carta, el autor desconocido a la carta a los hebreos, ellos utilizaron un medio que era común y secular y lo transformaron en un medio de transmisión de verdades espirituales. Las cartas no son libros, las cartas son en realidad eso, cartas. Son comunicaciones escritas entre las autoridades de la iglesia y los miembros de iglesias esparcidas por el mundo conocido, en donde se tratan temas que requerían de una atención inmediata y adecuada debido a las circunstancias que la iglesia estaba viviendo en ese momento. De ahí entonces que toda carta tenga ese carácter vital. Cuando nosotros vamos a una carta, descubrimos no solamente determinadas enseñanzas sistemáticas, sino que entendemos una realidad, un corazón pastoral, el ánimo de una iglesia por aprender, el desafío de una iglesia ante la realidad que le rodea y ante las circunstancias que ellas están viviendo. Por eso es que las cartas son tan importantes para nosotros. El Señor fue muy sabio al dejarnos la Escritura y al dejarnos el primer mapa de la vida de la iglesia, la primera radiografía de la vida de la iglesia, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, y luego nos incluye el detalle de esas iglesias que se van allí narrando a lo largo de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y nosotros vamos descubriendo los latidos del corazón de cada una de esas iglesias y vamos descubriendo cómo esas iglesias viven, se mueven, sienten. Y nosotros podemos percibir a través de la lectura que esas iglesias no son muy diferentes a nuestra iglesia y no son muy diferentes a la realidad en la que nosotros nos movemos en el día de hoy. Vamos a empezar entonces viendo las dos cartas del apóstol Pablo a Tesalonicenses o a Tesalónica. El apóstol Pablo escribe estas dos cartas y nosotros encontramos claramente que Pablo, yo sé que Chacho presentó esta imagen fue un identikit basado en documentos antiguos en donde hacen referencia a la figura física del apóstol Pablo, y esto es lo que el equipo finalmente dedujo en cuanto a su apariencia. Esa es la razón por la que ponemos esta imagen. Sin embargo, vamos al detalle. Primera de Tesalonicenses 1:1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Definitivamente Pablo se presenta allí como el autor en compañía de Silvano o Silas y en compañía de Timoteo, dos de sus colaboradores más cercanos que lo acompañaban durante sus viajes. En la segunda carta, en el capítulo 3, en el verso 17, ya no al principio, sino al final de la carta, donde aparece la rúbrica, la firma del autor dice: yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, y esta es una señal distintiva en todas mis cartas, así escribo yo. En la antigüedad, el escritor de una carta no era necesariamente el que la escribía, sino que tenían un amanuense, una persona que se encargaba de escribir las cartas. Las cartas eran dictadas y el amanuense las redactaba. Sin embargo, a modo de seguridad de que la carta era originalmente del autor de escrito, el autor finalmente ponía su nombre
o escribía una frase final. Y esto es lo que el apóstol Pablo hace en la segunda carta. Escribo este saludo con mi propia mano y esta es una señal distintiva en todas mis cartas, así escribo yo. Era como su propia firma, en un tiempo en donde la firma no existía como la entendemos ahora, con esa validez legal. Sin embargo, el tipo de letra era en ese momento esa característica distintiva que aseguraba que Pablo la había escrito. Aunque al principio de la primera carta aparece Pablo, Silas y Timoteo, que pareciera que él escribe en plural, sin embargo, alrededor de la carta nosotros encontramos el carácter singular de la intención paulina, el corazón del apóstol Pablo, el corazón del pastor de manera personal y singular dirigiéndose a su iglesia. Finalmente nosotros leemos, por ejemplo, en el 5:27 de la primera carta y en el 3:17 de la segunda carta, que dice: os encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Es un encargo personal, es un encargo individual, es una orden y un mandato del mismo apóstol Pablo. En el 3:17 de la segunda carta dice: yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Y esta es una señal, como lo vimos hace un momento, distintiva en todas mis cartas. La rúbrica de Pablo es una garantía de que Pablo es finalmente el autor. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia y vamos a encontrar la narración de la fundación de la iglesia de Tesalónica, nos encontramos con una aparente dificultad o con un pequeño problema. De acuerdo a Hechos capítulo 17, si me acompañan abriendo sus Biblias o encendiendo sus Biblias, en Hechos capítulo 17, porque ahora algunos encienden sus Biblias, en Hechos capítulo 17, los versos 1 al 3, nosotros encontramos que dice: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. O sea, se nos presenta de manera inmediata un tiempo específico en el cual Pablo pasa allí en esa sinagoga de los judíos durante 3 días de reposo. Entonces podemos hablar de 3 semanas en donde el apóstol Pablo está evangelizando dentro de la sinagoga, tal como era su costumbre. Cada vez que llegaba él a una ciudad, él buscaba el lugar en donde los judíos se reunían para empezar allí su tarea discipuladora y evangelizadora en esa ciudad. Allí él iba a encontrar a los judíos y también iba a encontrar a los prosélitos, que eran ciudadanos de ese pueblo que se habían convertido al judaísmo o que estaban atraídos por la fe judía, y usando eso de base testificaba acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 4: algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Aparentemente, entonces, hubo una gran cosecha en Tesalónica. La explicación y la presentación de evidencia, el testimonio de la muerte y la resurrección de Jesucristo había dado sus frutos en arrepentimiento y conversión. Algunos de ellos creyeron, se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios. En esto nosotros vemos la cosecha. Pablo predicaba en la sinagoga
en la sinagoga se convirtieron unos pocos, pero aparentemente la cosecha entre los griegos de Tesalónica fue abundante, una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Sin embargo, nosotros nos encontramos que el testimonio de Lucas nos presenta un problema. Dice el verso 5, pero los judíos llenos de envidia llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. O sea, esto produjo, esta oposición inmediata produjo la salida de Pablo. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros presentamos? Aparentemente, de acuerdo al texto reducido de Lucas de la historia, aparentemente el apóstol Pablo pasó solo 3 semanas en Tesalónica, 3 días de reposo, 3 semanas. Esto podría ser un tiempo insuficiente, según algunos, para establecer la profunda hermandad que el apóstol Pablo menciona en las cartas. El apóstol Pablo menciona en las cartas una relación muy profunda con esta iglesia. Y de acuerdo a algunos, 3 semanas es un tiempo bastante estrecho para que esto se haya dado. ¿Cuál es la respuesta a esta dificultad? ¿Fueron solo 3 semanas? Yo creo que hay 2 respuestas que nosotros podríamos dar con respecto a esta dificultad. En primer lugar, Lucas solo menciona el tiempo en la sinagoga, pero no el tiempo posterior a la constitución de la iglesia. Debemos entender que Hechos de los Apóstoles está escrito como literatura antigua, y por lo tanto la literatura antigua no está muy preocupada de una cronología que sea bastante delicada en cuanto a los eventos. Solamente marca los eventos más importantes. Por lo tanto, es muy probable que Lucas solo haya mencionado el momento de la conversión y luego el momento de la dificultad, y haya dejado un espacio en cuanto al nacimiento y la vida de la iglesia que en realidad no requerían de mayor detalle en este momento. Lo importante era mencionar el encuentro, el proceso evangelizador y luego la dificultad que el apóstol Pablo vivió. Y en medio nos quedamos con un espacio de tiempo no registrado que aparentemente podía quedar en nuestra mente, que son solo 3 semanas. Sin embargo, si nosotros miramos Filipenses el capítulo 4, Filipenses el capítulo 4, el verso 16, nosotros nos vamos a encontrar con una sorpresa que nos ayuda a extender el periodo de tiempo. Las cartas están interconectadas, recordemos que están escritas en un periodo de tiempo bastante significativo y están interconectadas entre ellas. Y dice Filipenses 4:16, porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. Si Pablo estuvo solo 3 semanas en Tesalónica, ¿cómo es que la gente de Filipo pudo enviar varias dádivas más de una vez para sostenerlo en medio de sus necesidades? Aparentemente, si el apóstol Pablo recibe de Filipo más de una ofrenda, es porque él pasó un tiempo más largo que 3 semanas en esa ciudad, y por lo tanto eso explicaría la profunda intimidad que aparece en las cartas a los tesalonicenses, que se condice con un tiempo tan reducido si hubiera sido de esa manera.
Esto solamente lo hago a modo de presentación. Estamos haciendo una presentación general de la carta para que cuando ustedes salgan de aquí, ustedes sepan más de la iglesia de Tesalónica que el 98% de los evangélicos de República Dominicana. Así que, por favor, no se me aburran porque estamos hablando de cosas que ustedes le van a decir, pero Pablo pasó 3 semanas, discúlpame, pero busca Filipenses 4:16 y vas a ver que no es verdad. Ah, así suena, ¿no es cierto? Suena mucho mejor. Ahora, nosotros nos encontramos entonces aquí con el mapa del mundo antiguo, el mapa que básicamente es el mapa de los recorridos del apóstol Pablo. Nosotros nos encontramos aquí con Tesalónica. Esta es la ciudad de donde Pablo tiene que después él salir huyendo, y en el recorrido él termina luego en Atenas, en un viaje larguísimo, y luego de Atenas él pasa a la ciudad de Corinto. ¿Por qué les menciono la ciudad de Corinto? Básicamente por algunos detalles significativos que ustedes tienen que conocer. Pablo funda la iglesia de Tesalónica durante su segundo viaje misionero, pero como hemos visto, él tuvo que huir apresuradamente producto de una fuerte oposición que no fue una oposición eclesiástica, sino que fue un tumulto que se convirtió en un tumulto político. La oposición llevó a las autoridades a creer que Pablo era un personaje subversivo que estaba anunciando un rey diferente al César. De allí la magnitud de la oposición. Es así que Pablo en Corinto es en donde él escribe ambas cartas con algunos meses de diferencia entre ellas. Mientras Pablo estaba enseñando en Corinto, él estaba preocupado por lo que estaba pasando en Tesalónica. Él envía una primera carta y luego recibe informes de los resultados de esa carta, y él después, al poco tiempo, escribe una segunda carta en donde él trata de asegurar y afirmar las cosas que aparentemente la iglesia no había aprendido. Es en Corinto donde él encuentra a Priscila y Aquila, quienes habían sido expulsados de Roma por Claudio. Esa es una situación bastante importante cuando nosotros queremos hacer y entender la cronología, porque la carta a los tesalonicenses nos dice Corinto, 24 de marzo del año 51. No se escribían las cartas así, por lo tanto, nosotros tenemos que jugar con los eventos para poder descubrir cuándo es que la carta fue escrita. Entonces, si Priscila y Aquila eran judíos expulsados de Roma, ellos fueron expulsados por Claudio alrededor del año 49 después de Cristo. Ahora, Hechos de los Apóstoles nos narra en el capítulo 18 que en Corinto Pablo fue juzgado por Galión, el procónsul de Acaya, quien fue instalado en el puesto alrededor del año 51 y 52 después de Cristo. Como ustedes pueden notar, la historia secular, la historia del Imperio Romano, de la política romana, nos ayuda y nos da chispazos para entender los momentos que aparecen en el libro de los Hechos y poder vincularlos históricamente de tal manera que nosotros podamos entender y obtener algunas fechas cercanas a los acontecimientos que aparecen en el Nuevo Testamento. Y esto lo descubrimos a través de la historia y también a través de la arqueología. En esta pequeña inscripción aparece justamente el nombramiento de un procónsul Galión, que es justamente el procónsul que aparece en el libro de los Hechos, justamente en la fecha en la que nosotros nos encontramos. Básicamente, estos son algunos detalles significativos. Quiero cerrar la idea porque yo les he dicho que ustedes van a conocer más de Tesalónica que el 98% de los creyentes, y ahora estamos por el 70%. Con lo que ustedes van a aprender ahora ya van a llegar al 98%.
¿Qué es Tesalónica? Tesalónica es una ciudad fundada por Casandro en honor de su esposa Tesalónica. ¿Quién era Tesalónica? Era la media hermana de Alejandro el Grande. Esto sucedió en el año 315 antes de Cristo. Por lo tanto, cuando Pablo llega a Tesalónica, ya era una ciudad centenaria. Una ciudad centenaria que había pasado por varios momentos históricos. Tesalónica había sido conquistada por los romanos y convertida en la capital de la provincia de Macedonia en el año 168 antes de Cristo. No era una ciudad pequeña para ese tiempo, ya que contaba entre 100,000 y 200,000 habitantes. Era una ciudad importante porque se le consideraba una ciudad libre que podía tener sus propias autoridades, a quienes se les denominaba los politarcas. Era una ciudad grande y comercial con una comunidad judía bastante influyente, como lo hemos visto. La expulsión de Pablo es consecuencia de una comunidad judía bastante influyente. Ahora, hoy en día, Tesalónica existe todavía porque es la ciudad de Salónica en Grecia, la segunda ciudad de ese país después de Atenas. Y aquí tienen una imagen de lo que es ahora la Tesalónica contemporánea. Ese es lo que es Tesalónica en el día de hoy. Hay restos arqueológicos muy pequeños, pero es una ciudad próspera en la actualidad, aún con los problemas de la Grecia contemporánea. Pero como ustedes ven, no es una ciudad mitológica, no es una ciudad que no existe, es una ciudad con una larga historia, y en medio de esa larga historia también está la impresión que el apóstol Pablo nos deja acerca de ellas durante sus viajes misioneros. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Y ahí es donde nosotros vamos a empezar a actuar y vamos a ver qué es lo que tenemos nosotros detrás. Si vemos el origen de la iglesia, nosotros nos vamos a dar cuenta que el origen fue tumultuoso. Tumultuoso de manera positiva y tumultuoso de manera negativa. Tumultuoso de manera positiva, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo predica durante 3 semanas, unos pocos judíos se convierten, pero se convierte una multitud de griegos, una multitud de griegos. O sea, la iglesia empieza con un gran número de griegos y de mujeres principales. Es interesante que Lucas utiliza el nombre de mujeres principales en varias oportunidades. Eso habla de que no solamente el alcance estaba entre el pueblo, sino también entre la gente de la nobleza y gente con recursos. Ese es el aspecto positivo, pero esa iglesia había que organizarla, había que discipularla, había que establecer ancianos, había que organizarla para que la iglesia crezca y se desarrolle. Lamentablemente este proceso se trunca porque juntamente con su nacimiento hay una profunda tensión negativa que es la oposición. Una oposición que no se había visto hasta ese momento, que incluyó una oposición política. Una oposición política que trajo como consecuencia que la iglesia sea mirada con malos ojos y que sea observada, y que seguramente este nacimiento, producto de la multitud de gente y producto de que la gente no sabía en realidad cuáles eran las creencias que ellos tenían, había generado absoluta oposición. Por eso es que la iglesia se funda en un ambiente lleno de odio y violencia. Pablo había salido rápidamente de la ciudad producto de la oposición, y es así que cuando él llega a Corinto, su intención era alentar a sus discípulos amados. ¿Para qué? Para que perseveren a pesar de la oposición y tengan esperanza en el Señor, quien regresará por segunda vez por su iglesia. El apóstol Pablo no solamente quiere alentarlos en medio de las circunstancias, sino que quiere mostrarles que cualquier aliento se corresponde con una seguridad.
con la seguridad de la segunda venida de nuestro Señor. A veces nosotros no hablamos de este tema, pero cualquier oposición en la que nosotros vivamos, cualquier tensión en la que nosotros vivamos, cualquier circunstancia adversa, no solo se resuelve bajo el hecho de que Dios intervendrá en nuestras vidas y nos salvará de esa situación, sino que hay un hecho más poderoso y más grande que ese, un hecho en el que todos los cristianos nos aferramos. Es que esta situación particular, por más difícil y tenebrosa que parezca, finalmente será derrotada cuando el Señor venga por segunda vez y delante de Él se postre toda rodilla. Esa es finalmente nuestra seguridad. Y eso es lo que el apóstol Pablo intenta hacer. Intenta alentar, intenta invitar a perseverar, intenta generar en ellos una profunda esperanza. Este aliento es de manera particular muy, muy interesante. Por favor, vayamos al capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses y vamos a encontrarnos justamente con esta intención apostólica. Dice el apóstol Pablo a partir del verso 14: pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a mano de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. En esta primera parte, ¿qué hace el apóstol Pablo? Le dice: ustedes no están solos, Señor, en esto que les está pasando. Esto que les está pasando, le ha pasado también a la iglesia primitiva, a la iglesia de Judea, a la iglesia donde se origina todo esto. Ellos también lo han vivido y de parte de sus propios compatriotas. Y no solamente lo ha vivido la iglesia, sino que este drama también lo ha vivido nuestro propio Señor. Nuestro propio Señor también fue llevado a la cruz producto de la ignorancia, la incredulidad y el pecado de los hombres. Y la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo, como dice el verso 16. Pero el verso 17 es una frase de aliento. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás no nos lo ha impedido. Pero ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. El apóstol Pablo percibe y afirma la realidad de una iglesia sufriente y lo hace con las palabras adecuadas. Ese mismo aspecto de aliento va acompañado de una invitación a la perseverancia. En el capítulo 3, en el verso 4, dice: porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como sabéis. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano.
Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor, y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora sí que vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Esta invitación a la perseverancia va acompañado de un testimonio, el testimonio de la seguridad de que esta iglesia está caminando como debe caminar a pesar de esta gran oposición. Aliento, invitación a la perseverancia, una invitación a la esperanza. En el 13 del capítulo 4, el apóstol Pablo dice: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Aliento ante las circunstancias, perseverancia con respecto a lo que han creído, esperanza con respecto a la realidad eterna. Ese es el mensaje que el apóstol Pablo está tratando de mantener en la vida de sus discípulos de Tesalónica. Y yo creo, hermanos, que a veces nosotros, en la medida en que caminamos con el Señor, también pasamos por momentos difíciles. Pero a veces nuestros momentos difíciles quedan circunscritos a la solución de los problemas que nos causan las dificultades. Y nos volvemos meramente seculares, tratando de que el Cristo de la Escritura simplemente solucione mis dramas personales y temporales. El apóstol Pablo nos enseña que esto trasciende a la realidad temporal. Que el verdadero aliento no tiene que ver simplemente con tú puedes y puedes transformar lo que te está pasando, sino que hay algo más grande y más trascendente. Que la perseverancia tiene que ver con el hecho de preservar la fe y asegurarme en aquello que yo he creído. Y que mi esperanza no está solamente en la transformación de mis circunstancias, sino en una realidad que trasciende más allá de lo que yo tengo en el día de hoy. Tenemos que hacer más hondo nuestra capacidad de alentarnos, más profunda nuestra invitación a perseverar, más grande y más fuerte nuestra esperanza para salir un poco de esta temporalidad en la que a veces nos movemos y caemos simplemente en un positivismo vano de esta realidad terrenal. Si confiamos en Cristo solamente para esta vida, somos hombres dignos de lástima, dice el apóstol Pablo en otra carta. En realidad tenemos que afirmarnos en una realidad que trasciende a nuestras vidas. Lo cierto es que esto es lo que el apóstol Pablo enseña. ¿Tú quieres saber cómo alentar? ¿Tú quieres saber dónde encontrar el camino para perseverar? ¿Tú quieres entender en dónde radica tu esperanza? Lee esta carta y vas a descubrir bases más sólidas, raíces más profundas sobre las cuales sostener tu vida. Uno de los pasajes más importantes de esta carta y más significativos, nosotros lo encontramos en el capítulo 1, en los versos 6 y 7 de la primera carta. Miren ustedes, aquí nosotros encontramos la realidad de un proceso de discipulado muy significativo. ¿Qué es lo que yo tengo que alcanzar? ¿Hacia dónde yo tengo que ir como creyente? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que yo tengo finalmente que ser en el Señor? ¿Cuál es el objetivo de venir a la iglesia? ¿Hasta dónde yo tengo que llegar? El apóstol Pablo le dice a sus discípulos de Tesalónica: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación
con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. El apóstol Pablo va a hacer una gran afirmación que nosotros debemos tomar en este momento. El apóstol Pablo utiliza una primera palabra que es la palabra imitadores. La palabra imitadores. En el griego es la palabra mimetai. Ese es el original, la palabra que el apóstol Pablo usa para mencionar esta palabra de imitador. La idea de imitador no es solamente alguien que reproduce los aspectos físicos de otra persona, sino más bien tiene que ver con la actitud de intentar reproducir lo que el maestro ha enseñado de tal forma que yo lo pueda llevar en mi propia vida y aplicarlo de tal manera que yo me convierto en un pequeño Cristo. Esa es la razón por la que porque los discípulos de Jesús se le llamó cristianos, porque cada uno de ellos trataba de representar en sí mismo la vida de Jesucristo. El apóstol Pablo dice en otra carta: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. El apóstol Pablo dice: y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Tenemos una responsabilidad al observarnos mutuamente, y al observarnos mutuamente lo que tenemos que encontrar son las características de Cristo en nosotros. ¿En qué medida la persona de Cristo está siendo reflejada a través de mí? Yo no quiero ser un hombre religioso, yo no quiero ser Pepe Mendoza, yo quiero que Cristo viva en mí. Yo quiero que Cristo se manifieste en mí. Yo quiero reflejar a la persona de Cristo. Yo quiero preguntarme qué es lo que haría Jesús en mi lugar. Yo quiero que al extender la mano, Cristo la tome y se convierta en la suya y yo pueda tomar las cosas como si fuera el Señor. Yo quiero responder con las palabras que el Señor utilizaría. Yo quiero amar con el amor con que Cristo amaría. Esa es la intención del discipulado. La intención del discipulado es que nosotros no solamente podamos reproducir las enseñanzas de Jesús, sino que podamos mimetizarnos. Ustedes han oído la palabra mimetizarse. O sea, que adquiero la apariencia de algo que yo no soy en realidad. Esa mimetización tiene que ver con que yo pueda representar a Cristo en mi vida. Y eso va acompañado de otra palabra que va al final del pasaje. Dice: de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Yo empecé imitando y luego me convierto en un ejemplo. O sea, yo miro al Señor y trato de reproducirlo de tal manera que cuando otros me vean, yo me convierta en un ejemplo para ellos. Hay dos palabras, por ejemplo, en el griego. Una es tipos y otra es turón, que tiene la misma idea. Un ejemplo es alguien que deja una huella indeleble sobre algo. Esa es la idea de ejemplo. La idea de ejemplo es que mi vida puede dejar una huella indeleble. ¡Wow! ¡Qué reacción! ¡Qué diferencia! ¡Qué manera de comportarse tan diferente a la de los demás! Yo observo al Señor, me mimetizo con Él y procuro ser ejemplo. Ahora, ¿cómo lo logro? El apóstol Pablo lo menciona allí de una manera muy clara. Él dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Recibir la palabra. Recibir la palabra no solamente tiene que ver con ser instruido. Recibir la palabra tiene que ver con la apropiación de la palabra. En medio de gran tribulación, en medio de mucha tribulación,
Por lo tanto, yo no me distraje. Cuando Pablo dice, yo he recibido la palabra en medio de mucha tribulación, es que no me distraje, las circunstancias no me distrajeron. Recibí la palabra a pesar de las dificultades. A veces yo escucho tantas personas que me dicen, Pepe, bueno, en realidad yo no estoy yendo a las clases, ni puedo ir a las clases porque tengo bastantes problemas. Entonces, cuando tú soluciones tu problema sin la palabra, entonces vas a venir a escuchar las clases. Cuando todo esté bien, entonces vienes tranquilo, recibes la palabra que en realidad no te va a servir porque ya estás bien. Entonces el Señor que vino a buscar, ustedes saben a quién, no te busca a ti porque en realidad tú vienes bien para que ya puedas escuchar la palabra. Eso es lo que el apóstol Pablo está reconociendo. Han recibido la palabra en medio de gran tribulación y con un gozo que no es un gozo personal, es el gozo del Espíritu. O sea, es la presencia de Dios en ellos que ha producido una transformación tal que las circunstancias no ocupan un lugar central. Miren, imagínense estas dos cosas que han sucedido en medio de circunstancias adversas. Ellos han recibido la palabra y ellos tienen gozo del Espíritu. ¿Cómo recibieron la palabra? En medio de gran tribulación. ¿Cuándo tienen gozo? En medio de gran tribulación también. O sea, ellos han entendido que las circunstancias no vienen a ser el caudal que debe regir sus propias vidas, sino que más bien imitando a Pablo y Pablo imitando al Señor, ellos han descubierto que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esa es la afirmación. De tal forma, hermanos, que yo quisiera que ustedes estén ganando el sueldo que merecen. Yo quisiera que ustedes no tengan los problemas de salud que ustedes tienen. Yo quisiera que ustedes no tengan los problemas familiares que ustedes tienen. Yo quisiera que no hubieran militares y policías juntos en la calle. Pero todo eso sucede, pero eso no debe cambiar nuestra mimetización en el Señor y nuestra convicción de que yo debo recibir la palabra y pedir el gozo del Espíritu. O sea, esa es la realidad que el apóstol Pablo está testificando en ese momento. No esperemos que las circunstancias estén adecuadas para empezar a imitar al Señor. Justamente, tenemos que vivir bajo circunstancias inadecuadas para que el poder de Dios se manifieste. Porque es allí cuando se mete el motorista. Ahí es donde yo puedo imitar al Señor. Allí. Donde yo le voy a decir un Dios te bendiga. Y en ese momento la barba me sale, me crece el pelo, la chacabana me crece y túnica se vuelve. En ese momento. Y empiezo a hablar en arameo. Sácate. ¿Por qué? Porque eso es lo que Pablo está diciendo. Imitadores, ¿cuándo? Cuando todo está listo para que se dé. No, justamente cuando eso no se ha dado, es cuando yo estoy imitando al Señor. Y esa imitación es justamente el ejemplo. Porque de otra manera, hermanos, los grandes testimonios que nosotros escuchamos, las grandes historias de transformaciones de Dios que nos sorprenden justamente porque las condiciones no eran las adecuadas, pero el Señor hizo lo adecuado. Esa es la primera cosa que nosotros aprendemos aquí. Lo segundo está en el verso 3. En el verso 3, el apóstol Pablo nuevamente marca algo específico que está sucediendo en la iglesia de Tesalónica. Dice, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Y lo que tenemos en pantalla, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre
vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes notan aquí, el apóstol Pablo está orando, pero está orando por tres cosas que ya son visibles dentro de la iglesia. El apóstol dice: le damos gracias a Dios por todos vosotros, mencionando a cada uno de ustedes en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre tres cosas. La fe, la esperanza y el amor. ¿Les es familiar estas tres palabras? ¿Verdad que sí? La fe y la esperanza y el amor. Eso es lo que habla 1 Corintios 13:13. La fe, la esperanza y el amor. Estos tres componentes son tres componentes espirituales que vienen directamente de nuestro Señor. Son regalos de Dios. Nosotros encontramos en la Escritura de manera particular que la fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios. La Biblia nos señala con precisión que a través de la palabra de Dios nosotros obtenemos esperanza. La esperanza es un don de Dios. Y el amor también viene a ser una manifestación, otro regalo de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La fe, la esperanza y el amor. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo está utilizando tres conexiones con estos tres elementos que nosotros tenemos que afirmar de una manera muy clara. Dice que el apóstol Pablo da gracias a Dios por la obra de fe, por el trabajo de amor y por la firmeza de la esperanza. ¿Qué nos está diciendo, hermano? El Señor nos está diciendo claramente que el Señor nos da estos tres regalos fundamentales en nuestra vida para caminar con el Señor, pero nos habla de que nosotros laboriosamente debemos trabajar con ellos para hacerlos fructíferos. Habla de la obra de la fe. Cuando nosotros decimos tengo fe, esa fe tiene que haber sido ejecutada de tal forma que se hace vital en nuestra vida. No solamente decir yo tengo fe, sino que esta es la obra de mi fe. Y el apóstol Pablo no le da gracias a Dios por los tesalonicenses y su fe, sino por la forma en que esa fe se ha convertido en una realidad visible. No solamente en una declaración. La palabra griega de obra es ergón. Ergón es el trabajo secular. Eso es lo que significa literalmente el trabajo de la fe. ¿Cuál es el trabajo de la fe? Alguien decía que tener fe no es saber lo que va a pasar. Tener fe es hacer que las cosas pasen. ¿Ven la diferencia? No es saber lo que va a pasar, es hacer que las cosas pasen. ¿Cuáles son los contenidos de tu fe que te llevan a obrar, que te llevan a hacer algo, que te llevan a vivir de una manera distinta, que te llevan a creer en el Señor, que te ordenan a que tú actúes de una manera o que tomes tu carácter y lo domes porque es algo que el Señor te ha prometido? No basta solamente decirle al Señor gracias por esta fe que tú me has regalado, porque la fe es un don de Dios que viene por el oír la palabra de Dios, sino en qué medida esa fe se convierte en una obra, en un ergón, en un trabajo, el trabajo de la fe. ¿Cuál es el trabajo de fe en tu vida? El apóstol Pablo va a orar por la IBI si él estuviera aquí, y él quiere orar no por nuestra fe, sino por el resultado de obrar en fe.
¿En qué medida creyendo al Señor ese creer se ha convertido en actos decisivos en nuestra vida? La segunda palabra es el trabajo de amor. A diferencia del ergón de aquí, el trabajo de amor habla de la ejecución del trabajo que es sufrido, que tiene un costo, que demanda el derramar sudor. Es el sudor producto del trabajo, el trabajo del amor. ¿Ustedes se habían puesto a pensar en algún momento que nosotros tenemos que hacer del amor algo laborioso? Yo sé que sí, porque para amar a algunos yo necesito ser muy laborioso. Y a veces la ejecución del amor no es solamente decir te amo, sino que requiere ese, bueno, te voy a amar, vamos a amarte. Te amo. Porque requiere trabajo de amor. Una obra de fe, un trabajo de amor. El apóstol Pablo entiende que esa iglesia se está esforzando para amar. Hermanos, no vamos a amarnos mutuamente solamente por decirlo como frases bonitas. Podemos declarar que nos amamos poéticamente, podemos saludarnos en amor unos con otros, pero cuando empezamos a cruzar la frontera de la mera diplomacia, nos vamos a dar cuenta que amar requiere trabajo decidido. Y el apóstol Pablo da gracias no porque los tesalonicenses aman, sino porque trabajan su amor con esfuerzo. Y eso es algo que tiene que haber entre nosotros. Ese es un trabajo decidido. Para amar yo tengo que sudar. El amor requiere de esfuerzo. Y de esfuerzo no solamente el Señor decía qué fácil es amar a los que nos aman y qué fácil es amar a aquellos que nos retribuyen en amor. Pero el Señor nos dice ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen. Esa es la clase de amor que el Señor nos demanda tener. Es la clase de amor que está ejemplificada por el Señor, que hace llover sobre justos e injustos. Esa es la clase de amor que requiere trabajo. Si no, hermanos, ese amor que el Señor ha depositado en nuestros corazones no va a producir fruto alguno. Lo que el apóstol Pablo nos está enseñando es que necesitamos una iglesia con fe y amor, pero se necesita que los creyentes trabajen su fe de tal manera que puedan manifestar la obra de la fe. Yo no solamente voy a decir tengo fe, sino que esta es la evidencia de mi fe en el Señor. No solamente voy a decir que amo, sino miren, me costó, pero esto es lo que he logrado en amor. Y finalmente el apóstol Pablo habla de que él ora por la firmeza de la esperanza. Y nuevamente la idea de la esperanza, hermanos, es algo que nosotros en nuestro tiempo, la iglesia contemporánea ha olvidado. Ha olvidado en la medida en que nosotros imaginamos nuestras vidas como vidas eternas. Hablamos de la muerte como si fuera un evento extraordinario porque la medicina, los airbags y todo lo demás y las alarmas y todo eso va a eliminar las vacunas, todo eso está eliminando el sentido de la muerte. Nos ocultamos de la muerte, la echamos atrás, la olvidamos de tal forma que la máxima esperanza que la Escritura provee para nosotros, a veces nosotros la bloqueamos con otras esperanzas temporales. Sin embargo, la firmeza de la esperanza tiene que ver con ese esfuerzo decidido sobre el cual yo debo poner mi vida en la seguridad que yo no me asiento sobre estas cosas. Mi esperanza está con Cristo Jesús en el cielo. Y tengo que esforzarme, y tengo que ser paciente, y tengo que mirarlo de esa manera.
y no me tengo que dejar convencer por otras realidades que me van a hacer apartar los ojos de mi Señor. Esas son las razones por las que Pablo da gracias, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre de vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hagamos una reflexión y pongámonos a pensar en la gran biografía de nuestra vida. Nuestra vida está siendo escrita por el Señor en los cielos. El Señor nos ha capacitado y nos ha dado los días para que sean días fructíferos, para que nosotros imitemos al Señor y nosotros seamos ejemplo, para que nuestras vidas le rindan gloria a Dios. Yo sé que tú tienes fe. Yo sé que el Señor ha depositado su amor en tu corazón. Yo sé que tú tienes una esperanza. Pero el apóstol Pablo está diciendo, no se trata solamente de la fe, la esperanza y el amor. Se trata de la obra de tu fe. Se trata del trabajo de tu amor y se trata de tu firmeza en la esperanza. No te quedes solamente con los títulos, procúralos. Y eso habla de que en esa oración el apóstol Pablo da gracias por algo que nosotros debemos orar incesantemente para pedirle al Señor, Señor, yo quiero ver la obra de mi fe. Yo quiero ver el trabajo de mi amor y yo quiero ser firme en mi esperanza. Hermanos, esa realidad es fundamental en nuestras vidas, porque cuando entre gente a este lugar, como está entrando a este lugar, mucha gente viene a observar lo que aquí nosotros hacemos, la palabra que aquí nosotros compartimos, los cánticos que aquí nosotros testificamos. Pero el apóstol Pablo, y no hay lugar en la Escritura, donde se alabe la religiosidad del pueblo de Dios. No la vas a encontrar. Pero sí, el Señor va a alabar y va a bendecir la laboriosidad con la que el pueblo de Dios ha ejecutado sus promesas. Y por lo tanto, es evidente que nosotros como testigos del Señor tenemos que hacer efectiva justamente el llamado de transformación que el Señor nos hace. De tal forma que nosotros vamos a testificar del trabajo de nuestra fe. ¿En qué medida tu fe ha sido efectiva? ¿En qué medida tú puedes testificar de la obra de gracia del Señor a través de tus convicciones espirituales? ¿En qué medida has pagado el precio por vivir de acuerdo a los lineamientos de nuestro Señor Jesucristo? ¿En qué medida nos disponemos a amar y amar de tal manera que sea con sudor, que involucre una práctica adicional, un ejercicio adicional y más fuerte en función de otros? El Señor dijo claramente, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. El amor es decisivo, hermanos, en nuestra función de testimonio. El amor es decisivo, pero requiere de un trabajo, de un esfuerzo. Y requiere que nosotros nos mantengamos firmes en nuestra esperanza, en aquello que nosotros aseguramos que es la realidad de lo que serán nuestras vidas después de que pasemos por este tiempo que es tan corto y tan leve y tan pasajero en esta vida. Eso es algo que tenemos que considerar. Vamos a ir terminando porque no nos alcanza más el tiempo. Estas cartas son sumamente ricas, pero quisiera dejar un par de ideas finales con ustedes. En 2 de Tesalonicenses, el apóstol Pablo escribe la segunda carta y en la segunda carta él hace una afirmación. Es una afirmación en donde él completa la idea que él hizo en la primera carta y él nuevamente añade a lo que habíamos visto. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente
y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Aquí nuevamente el apóstol Pablo extiende esa afirmación de la vida de la iglesia y nuevamente vuelve hacia los conceptos fundamentales de fe, amor y esperanza. Pero ahora vuelve y los agranda y dice, es justo que tenga que dar gracias a Dios por ustedes, porque vuestra fe, ¿qué dice? Aumenta grandemente. Vuestra fe aumenta grandemente. Y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Ustedes ven esta apreciación del apóstol Pablo, la alegría del apóstol Pablo. Vuestra fe aumenta grandemente. El amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Y esta realidad, hermanos, es la realidad que queremos ver. Que nosotros nos pongamos el objetivo de no ser como la ola del mar que crece y va y vuelve, sino que nuestra fe crezca, que nuestro amor abunde y que sea más y más, a pesar de la persecución, a pesar de la dificultad, como dice allí, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. O sea, nuevamente, las circunstancias no hacen que tengamos menos fe, las circunstancias y las dificultades no hacen que amemos menos, por el contrario, hacen que nuestra fe sea más grande y nuestro amor abunde más y más. Hermanos, nosotros vivimos en una sociedad que es complaciente, en medio de una sociedad que es sumamente individualista. Nosotros y las nuevas generaciones son cada día más débiles y nosotros tenemos que afirmarnos en algo que es una realidad. El apóstol Pablo de manera evidente señala que a pesar de la gran oposición, el hombre que ha conocido al Señor puede crecer sin dificultad. Yo quiero dejar eso en sus corazones. Que la iglesia de Tesalónica nos enseñe que no le echemos la culpa a las circunstancias para no crecer espiritualmente. Que no le echemos la culpa a las dificultades personales para no crecer espiritualmente. Que no le echemos la culpa a los demás por no crecer espiritualmente. El apóstol Pablo pone de manera evidente en Primera de Tesalonicenses y en Segunda de Tesalonicenses que es posible crecer en nuestra fe grandemente, crecer en nuestro amor y abundar en él más y más, perseverar con firmeza en nuestra esperanza a pesar de las dificultades que nosotros vivamos, porque finalmente, miren lo que dice la segunda parte, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios. Somos ciudadanos del reino, vivamos de esa manera. El Señor nos ha tomado, estamos bajo su autoridad. Y el Señor quiere fortalecer nuestro hombre interior. Y el Señor quiere manifestar su obra de gracia en medio de nosotros. Vamos a quedar. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe.
Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.